Y Dios ha diseñado el ser humano para que seamos seres con visión. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó ciegos, los creó con una vista natural, pero también los creó con una vista espiritual. O sea, Adán y Eva veían la vida y todo lo veían con los ojos de Dios. Cuando se aparece la serpiente y les dice: si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, una de las cosas que le dice la serpiente es: sus ojos serán abiertos, ¿sí? Y Satanás nunca hablará verdades, hablará mentiras concretas o verdades a medias que resultan siendo una mentira. Y pues cuando Adán y Eva comen, desobedecen a Dios, sus ojos, en lugar de ser abiertos, ya estaban abiertos, lo que hicieron fue cerrarse, se limitaron y dejaron de ver la vida como Dios la veía, dejaron de ver todo con ojos espirituales. De ahí en adelante el ser humano ha sufrido de una limitación en su visión, no física, sino lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Decimos amén. Y aún en el hecho de tener una lectura clara de la vida, el ser humano ha sufrido de ceguera. Y hablábamos el día miércoles que varias cosas, una de esas, que hay alianzas que usted y yo no podemos hacer, porque si las hacemos, lo que van a hacer es nublar nuestra visión. Y poníamos un claro ejemplo de ello, y es Sansón. Sansón unió su corazón con alguien que nunca debió haberle unido, y a consecuencia de eso le sacaron los ojos, los que conocen la historia. Vimos también el día miércoles que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Y Dios nos ha llamado o nos ha creado seres espirituales, pero a veces nuestra visión es una visión muy básica y no percibimos las cosas que son del Espíritu de Dios. También dijimos el miércoles que poseemos lo que vemos, no lo que no vemos. Dios le dijo a Abraham: todo lo que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia. En otras palabras, Abraham, lo que tú no ves no es para ti. Lo que tú alcances a ver es tuyo. Y todos nosotros, todo esto de lo que gozamos, un atril, un piano, un celular, alguien en algún momento, antes de cristalizarlo o materializarlo, primero lo vio. Entonces nosotros poseemos lo que vemos. Y decíamos también que donde hay visión de Dios, hay provisión de Dios. Levante su mano derecha y diga: donde hay visión de Dios, diga: hay provisión de Dios. Así que nuestra preocupación no debe ser la provisión de Dios. Nuestra inquietud debe ser que tengamos la visión de Dios para nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. También hablamos que los sentidos naturales son enemigos de la visión. A veces nosotros nos limitamos por nuestros sentidos, pero Dios va mucho más allá de nuestros sentidos. Y vimos también que la división, cuando alguien tiene un corazón dividido, no puede tener la visión de Dios. Una persona que dice: a mí me gusta el pecado, pero también quiero hacer las cosas para Dios. Usted tiene un corazón dividido y usted se tiene que definir, porque usted no va a poder ver a la manera de Dios mientras tenga un corazón dividido. ¿Aló? Una casa dividida donde papá dice una cosa y mamá manda otra cosa es una casa sin visión, porque la división significa que hay dos visiones. ¿Aló? En una iglesia no pueden haber dos visiones. Usted no puede dar fruto en este lugar si usted todavía está añorando la iglesia de la cual usted provino o salió. Ay, pastor, no, yo le diría a usted: este no es su lugar, vuélvase a donde salió. Aquí tenemos una visión. No sé si me estoy haciendo entender. Muy bien. En 1 Corintios capítulo 2, el verso número 14, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mas, 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. De pronto me equivoqué yo, pero es el 1 Corintios, ya. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios.
Quiero que la iglesia lea fuerte conmigo esa primera parte. Vamos, iglesia, 2, 3. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Podemos ser cristianos, venir a la iglesia, pero ser personas, como dice ahí la palabra, naturales. Y la Biblia dice que el hombre natural, y hablando mujer u hombre, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Percibe. Y esa palabra me impactó, percibe. Y esa palabra viene de la palabra percepción. Percepción. Y busqué en el diccionario qué significa esa palabra percepción. Y escuche lo que encontré o léalo ahí también junto conmigo. Percepción es una sensación interior que resulta de una impresión material producida por los sentidos corporales. Y subrayé 3 palabras claves ahí de lo que es percepción: la palabra sensación, la palabra impresión y la palabra sentidos. Y aquí habla de sentidos corporales. Escucha acá, cuando Dios crea al ser humano, no solamente le da sentidos corporales o naturales, sino que cuando Adán y Eva fueron creados también le dio sentidos espirituales. Pero que cuando Adán y Eva pecaron, se anularon esos sentidos espirituales. Y el hombre quedó, el ser humano quedó espiritualmente muerto. Por eso la Biblia dice en Efesios 2 que Jesús nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. No, pero pues yo estaba vivo, pastor. Sí, pero espiritualmente muerto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Percepción. Entonces, la idea de Dios es que nosotros, los seres humanos, recobremos esos sentidos espirituales que Adán y Eva tenían cuando fueron creados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sentidos espirituales otra vez recuperados. Es por eso que Jesús, en la carta a los Hebreos, Jesús es llamado el segundo Adán, el que nos va a volver al original, dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del Chapulín Colorado? Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Diga conmigo, percepción. ¿Aló? No sé cuántas, sobre todo uno lo ve en las mamás que dicen, no sé, a tales horas, a tal hora, yo estaba en tal lugar, de pronto yo sentí un pálpito. Diga conmigo, diga percepción. ¿Sí? Entonces, Dios quiere volvernos a llevar a que nosotros nos movamos, no por nuestros sentidos naturales, sino por nuestros sentidos espirituales. ¿Decimos amén? Ahora, pero la palabra de Dios habla de sentidos, que esos sentidos espirituales deben ser ejercitados. Eso dice la Biblia en Hebreos. Y para eso es importantísimo una relación continua con el Espíritu Santo. ¿Aló? Y una relación continua con la palabra de Dios. El Espíritu Santo, junto con la palabra de Dios, generan en nosotros impresiones que vienen del cielo. Repita esa frase conmigo, diga, impresiones que vienen del cielo. ¿Aló? Permítame hablarle algunas cosas en particular. En 2 Corintios, el capítulo número 2. Ay, yo me equivoqué, hermano. Sí, me da. Tengo que tener paciencia conmigo mismo. Ya cuando uno pasa de los 30, sí, es 1 Corintios y yo aquí estoy viendo que puse 2 Corintios. Bueno, 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo número 9. Mire lo que dice: antes bien, como está escrito. Si usted se sabe ese versículo, dígalo conmigo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. La Biblia dice
que Dios para los que le aman a Él, ¿cuántos amamos a Dios? ¿Cómo yo demuestro que amo a Dios? Obedeciendo. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedézcanme. Entonces, para aquellos que amamos a Dios, dice la Biblia y la promesa que Dios ha preparado. Dios es un Dios muy preparado. Y todo para nuestra vida lo tiene como preparado, fríamente calculado. Todo. Y dice la Biblia que ¿qué ha preparado Dios para los que le aman? Ha preparado cosas que ojo no ha visto. Ha preparado para nosotros cosas que oídos no han oído. Y ha preparado cosas para nosotros que ni siquiera han subido en la imaginación humana. Dicho de otra manera, lo que Dios quiere hacer contigo es más grande de lo que puedes imaginar. ¿Alguien lo cree? Por favor, predíquele a la persona que está a su lado, dígale, lo que Dios quiere hacer contigo es más grande de lo que puedes imaginar. Hola. Hasta el día de hoy, cuando yo le consagro mi vida a Dios, yo tenía 17 años de edad. Mis amigos del colegio, de fútbol, algunos se burlaron de mí, en fin. Pero yo decidí ser fiel a Dios. Yo ni en mi imaginación estaba todo lo que Dios iba a hacer conmigo hasta este día. Eso yo no lo había presupuestado. A mí sí me habían dicho, Dios tiene contigo cosas grandes, pero yo no había alcanzado a imaginar todo lo que Dios tenía para mí, y creo que todavía no alcanzo a imaginar lo que falta. Ahora, eso como aplica para mi vida, también aplica para aquellos que aman a Dios. Apláudale a Dios fuerte. Levante su mano derecha y diga fuerte, diga, Dios ha preparado para mí cosas que ojos no han visto, que oídos no han oído y que mentes no han imaginado. ¿Decimos amén a eso? Así es Dios. Dios le dijo a Abraham, Abraham, estás solito con tu esposita, pero voy a hacer de ti una descendencia. Abraham le dijo, pero es que mi esposa es estéril. No importa, no te muevas por tus sentidos naturales. Yo soy un Dios sobrenatural. Pero primero obedézcame, Abraham. Salga de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Obedeció Abraham? Sí, obedeció parcialmente inicialmente, pero obedeció, y hoy en día vemos que se cumplió la palabra de Dios en Abraham. Le dio una descendencia, la nación de Israel, sí, y aún nosotros somos contados como hijos de Abraham por la fe, dice la palabra del Señor. ¿Abraham se imaginaba concretamente lo que Dios iba a hacer con él? No. Él dijo, Dios me dijo que, pero específicamente cosas muy puntuales, él nunca las imaginó. Usted preocúpese de obedecer a Dios. Usted preocúpese de demostrarle a Dios que usted lo ama a través de su obediencia. Y de lo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido la imaginación del hombre, eso déjeselo ¿a quién? A Dios, que Él sabe preparar buenas cosas de antemano para aquellos que le amamos. Apláudale fuerte al Señor. Así es. Pastor, pero es que yo soy pobre. Usted supiera el estrato que yo, pastor, yo no soy tan estudiado, pastor, y tantas cosas que nosotros podemos, pastor, que yo soy así o yo soy esto. Déjeme decirle algo, usted no se imagina lo que Dios puede hacer con alguien que le crea a Él. Segundo, permítame decirle, primera a los Corintios capítulo 2, el versículo número 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló
a nosotros por el Espíritu, y ahí está con mayúscula esa E, o sea, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Me permito volverle a leer, primero a los Corintios 2:10, seguido del versículo que ya antes habíamos leído. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, mire, esas cosas que Dios ha prometido o ha preparado para los que le amamos, cosas que ojo no ha visto, ni oído, ni han subido en la imaginación del hombre, dice que Dios nos las revela por su Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún la mente de Dios. Ya cuando uno lleva tiempo de casado, uno aprende a conocer a su cónyuge y dice: está preocupado, está ansioso. ¿Pasa? O los padres con los hijos: está como raro. Imagínate el poder del Espíritu Santo, que el Padre está ahí en su trono de gloria y el Espíritu Santo sabe todo lo que el Padre está pensando. Si sabe todo lo que piensa el Padre Celestial, ¿hola? Entonces el Espíritu Santo lo que hace es todo lo que el Padre piensa respecto a nosotros, el Espíritu Santo viene y nos lo revela. Todo lo que el Padre Celestial quiere hacer con nosotros, el Espíritu Santo viene y nos lo revela. Por eso pongo aquí como este punto: la percepción espiritual debe venir del Espíritu Santo de Dios. Mira a su vecino y dígale: ten comunión con el Espíritu Santo. Dile: de Él viene tu percepción espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia, Jesús dijo: el Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad. Y alguien lo comparaba con esto y me llama la atención. Yo lo vi de esta manera y lo asocié con, por ejemplo, cuando uno va a Piscilago la primera vez o las primeritas veces, y uno queda perdido. Y uno: yo estoy aquí. Piscilago está aquí también, yo estoy en Piscilago. Pero qué bueno es cuando uno llega a un mapa que ahora, y que le dice, le muestra un punto y dice: usted está aquí. ¿Qué tal que ese mapa no tuviera ese punto donde dice: usted está aquí? O sea, ¿de qué me sirve ese mapa? ¿Hola? Pero cuando el mapa dice usted, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Te ubica. ¿Aló? Y te dice: mira, tú estás aquí y el Padre Celestial te quiere llevar allá. ¿Hola? Pero el que es ciego, el que no tiene los sentidos espirituales abiertos, despiertos, anda en la vida en círculos. ¿Hola? El que vive en ceguera espiritual no sabe dónde está, ni va a conocer cuáles son los principios de Dios para funcionar en la vida. Por eso lo decíamos inicialmente en el capítulo 2, verso 14, de que el hombre natural no sabe leer el mapa. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no puede, así quiera. ¿Hola? Entonces, en la medida que usted y yo, mire acá, obedezcamos a Dios, tengamos una vida de relación con el Espíritu Santo, vamos a ir creciendo en el discernimiento espiritual. El versículo 14, si me lo vuelves a regalar, Camilo, decía que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, dice la Biblia, porque para él son locura. Y dice, y no las puede entender. Y dice al final, porque ¿de qué manera? Espiritualmente. Entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo empieza a traernos luz, revelación,
discernimiento. Entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo nos revela la paternidad de Dios. Usted lo puede conocer en teoría, pero hasta que no se nos sea ¿qué? Revelado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien tiene la revelación de la paternidad de Dios, no tiene temor al futuro, no anda con miedos, ni a la muerte. Está seguro porque sabe que está en los brazos de papá. Revelación de qué más da el Espíritu Santo, de autoridad. Usted es un hijo que le responde a los papás, le alza los hombros, le saca la lengua. ¿Sí? Usted no se le ha revelado el principio de autoridad. Usted donde sale mal con las autoridades. ¿Por qué? Usted no se le ha revelado el principio de autoridad. ¿Aló? Pastor, pero el de paternidad sí, pero el de autoridad no. ¿Hola? El principio de generosidad. La generosidad es por revelación, hermano. ¿Aló? Usted no puede obligar a alguien a ser generoso. Eso es algo que tiene que habérsenos ¿qué? Revelado. El que no es generoso el que no se le ha revelado la generosidad es devoto a la Virgen del Codo. La revelación de la unidad, por ejemplo, ¿sí? El que no se le ha revelado el principio de la unidad vive sembrando semillas de discordia aquí, un chisme acá, escucha acá, dice aquí, comenta aquí con tal de generar. ¿Por qué? No se le ha generado la revelación de la unidad. Y pudiera dar más ejemplos. Y eso es algo que solo lo da ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso digo que la percepción espiritual debe venir del Espíritu Santo de Dios. Esa revelación. Hay gente que tiene percepción espiritual, pero viene de los demonios. Gente que fue consagrada a los demonios desde pequeños, sus padres, sus abuelos, ¿sí? Y tienen una percepción espiritual de todo, pero no vino de Dios. Entonces, escuche esto. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace es abrir nuestros ojos espirituales. La Biblia habla en una ocasión que la palabra de Dios dice que Agar, la sierva de Abraham, ¿sí? Que tenía un hijo de Abraham, la Biblia dice que la echaron. Y esa mujer se fue con su hijo. Y en medio del desierto, esa mujer, en medio de la sed, dijo: yo no quiero ver morir a mi hijo. Y entonces se hizo lejos de él. Porque ella dijo: yo no quiero verlo cuando él muera. Y el muchacho en su agonía levantó su voz y clamó en su desesperación. El muchacho. Y entonces la respuesta de Dios vino a Agar y le dijo algo como esto: levántate, alza al muchacho, sosténgalo con su mano, porque yo haré de él una gran nación. O sea, tu hijo no va a morir. Yo tengo un propósito con tu hijo. Aunque nació de una relación que no estuvo de acuerdo, le dice Dios, pero tengo un propósito con tu hijo. Y literalmente dice la Biblia así: entonces le abrió Dios los ojos a Agar. Y dice: y vio una fuente de agua. En otras palabras, esa fuente ya estaba, pero Agar no la había visto. Y esto lo dijo alguien y me llamó la atención. Cuando alguien sufre de ceguera espiritual, resulta pidiéndole a Dios lo que Dios ya le dio. La fuente ya estaba, ahí estaba, pero Agar no la había visto. ¿Qué hace Dios? Abre los ojos de Agar, le da claridad en sus ojos para que ella pueda ver esa fuente de agua. Entonces, cuando alguien sufre de ceguera espiritual, resulta haciendo oraciones innecesarias, pidiendo ya lo que Dios les ha dado.
¿Sabe que cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo, consumado es? En otras palabras, todo lo que el ser humano necesita ya está a través de mí. Apláudale a Jesús. En 1 Corintios capítulo 2, el verso 13, dice que esas cosas que el Espíritu Santo, o que Dios nos revela por su Espíritu Santo, dice el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Diga conmigo, diga hablar. ¿Cada cuánto habla usted? Todos los días hablamos. Entonces aquí dice el apóstol Pablo que lo que hablamos, o las palabras que hablamos, no vienen de sabiduría humana, sino que hablamos las palabras que el Espíritu Santo nos enseña. Por favor, dígale a alguien, dígale, nuestras palabras deben ser las que el Espíritu Santo nos enseña. ¿Sabe? Hay algo que yo admiro de Jesús entre muchas cosas. Y es que Jesús dijo varias ocasiones, yo no hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. Las palabras que yo les hablo, se las escuché primero a mi Padre Celestial. ¿Cree usted que alguna vez nosotros hemos desalineado nuestras palabras y hemos hablado como el Espíritu Santo no quiere que hablemos? Pablo dice aquí, señores, hablemos solo lo que el Espíritu Santo nos enseña, lo que nos lleva a hablar. ¿Sabe por qué la generación que salió de la esclavitud de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida? En Deuteronomio 1:34 dice así, le dice Moisés al pueblo, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó. Aquí en culto hablamos bonito, pero en casa, en el trabajo, ¿qué es lo que usted y yo hablamos? Palabras de derrota, maldecimos, injuriamos, chismeamos. ¿Sabe una cosa? Esta es una guerra de palabras, o es una batalla de palabras. ¿Se acuerdan de David y Goliat? Eso fue una batalla de palabras. Goliat le habló a David, le dijo, ¿usted cree que es que yo soy un perro para que venga usted a mí con un palo y con... Sí. Y maldijo a David, palabras. Lo maldijo por sus dioses. ¿Y David se quedó callado? No, David también habló palabras. Y le dijo, tú has provocado al ejército de Israel. Y Dios te entregará hoy en mi mano. Y yo te cortaré la cabeza. Palabras. ¿Fue más lo que duraron hablando que lo que duró el combate? ¿Sí? Porque simple y llanamente David, no sé cuántas vueltas le dio a la onda, la lanzó y pa, pum, tin, ta. Eso fue, discúlpeme, eso fue un trámite para David. Pero antes de, con la misma espada de Goliat, cortar la cabeza de Goliat, primero hubo ¿qué? Palabras. ¿Aló? Y cuando viene la dificultad, ¿qué hablas? Y cuando sabes que están hablando mal de ti, ¿qué hablas? Y cuando viene la necesidad, ¿qué hablas? No tenemos derecho a hablar otra cosa que no sean las palabras que el Espíritu Santo nos enseña.
¿Aló? La Biblia dice que en nuestra boca está el poder de la vida o de la muerte. ¿Cuántos decimos amén? Y que no puede una misma fuente dar una agua dulce y agua amarga. O es dulce o es amarga. Entonces las palabras imparten vida o las palabras imparten ¿qué? Muerte. Cuidémonos como padres de familia o los que somos autoridad, que es lo que hablamos continuamente. Estamos soplando vida sobre nuestros hijos o las personas que nos rodean, o qué es lo que nosotros estamos continuamente hablando. Tan bonito que Pedro le dijo a Jesús: solo tú tienes palabras de vida eterna, porque Jesús hablaba y todo cambiaba. Amén. Dígale a su vecino, dígale: no hables más irresponsablemente. Así es. Y permítame decirle por último que la ceguera espiritual o la ceguera tiene muchas formas. Hay ceguera física, por ejemplo, pero no voy a hablar de eso. Para otra ceguera, una de ellas es la ignorancia. ¿La ignorancia es un tipo de ceguera? Sí, hay un dicho que dice: porque el que no sabe es como el que no ve. Y en ese sentido, todos somos ciegos, porque no todos lo sabemos. Pero ¿cuál es la idea? Crecer en conocimiento. Dios le dijo a su pueblo en el libro de Oseas, le dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. Hay algo que usted debe amar, es el conocimiento. Eso no es malo aprender. Si usted está en conversaciones de mayores, no meta tanto la cucharada, dedíquese más bien a escuchar y aprender. Examínenlo todo, retenga lo bueno, pero crezca en conocimiento. Decimos amén a eso. Ahora estamos más, el conocimiento está más dispuesto para nosotros en este tiempo de tanta tecnología. Hay otro tipo de ceguera y es la religiosidad. ¿Sabían ustedes que la religiosidad es un tipo de ceguera espiritual? Y para aquellos que llevamos tiempo en el Evangelio, yo casi que digo y concluyo que a todos nos ha pasado, que hemos sufrido de ceguera religiosa, espiritual, por nuestra religiosidad. Mire lo que Jesús le dijo a los escribas y fariseos en Mateo capítulo 15, el verso número 14. Les dijo: ustedes son ciegos que guían a otros ciegos. ¿Qué los tenía cegados? La religiosidad. Pastor, dígame cómo es una persona religiosa. Se la voy a decir. Una persona religiosa es una persona que vive una vida aquí en el templo, pero vive otra vida afuera. O sea, es una persona que vive una vida doble. Y por eso su círculo cercano, llámese hijos, llámese esposo, no quieren saber nada de Dios ni de la iglesia, menos del pastor. ¿Sí? Porque relaciona y dice: no entiendo, eso habla tanto versículo y que Dios y que Dios y que tal y que pascuales, pero eso es una persona ¿qué? Religiosa, ciega espiritualmente. ¿Aló? Otra característica de una persona religiosa es que escasea la misericordia. Cuando otra persona falla, no sabe cómo ser misericordioso. En otras palabras, al caído le cae. ¿Sí? Una persona religiosa no es generoso con sus palabras de bendición para otros. Una persona religiosa le cuesta perdonar o no perdona. ¿Cuál es la solución? Lo que Jesús le dijo a Nicodemo: la solución es nacer de nuevo. Está grave. Hay otro tipo de ceguera espiritual y es la necedad.
En Eclesiastés capítulo 2, el verso 14, dice que el necio anda en tinieblas. Dígalo conmigo, diga, el necio anda en ¿qué? En tinieblas. O sea, no ve. Un necio. Pastor, ¿y cuál es la característica de una persona necia? Que vive cometiendo el mismo error. Por eso la Biblia dice que no sabe en qué tropieza. Y ahí sí, como dijo el filósofo presocrático Vicente Fernández, gente que vive tropezando con la misma piedra, siempre. Esa es una persona necia. Hola. ¿Le pasó una vez? Bueno, está bien, le pasó una vez. ¿Pero dos? Venga, ¿pero tres? No, venga, ¿pero cuatro? No, pero esa es una persona ¿qué? Ciego. Y usted lo ve también a eso en el área relacional, en el área de los sentimientos. Gente que da con el mismo tipo de personas. ¿Sí? Se juntó a vivir con uno que le pegaba, pero después se juntó a vivir con otro que le pegaba peor. Y dice, bueno, está bien uno, pero dos. ¿Sí? Después se juntó a vivir con otro que casi la mata. No, pero tres. ¿Una persona qué? Necia. Y otro tipo de ceguera es la obstinación, que esa es peor que la necedad. ¿Por qué? Porque aquí ya está el factor de la terquedad. En otras palabras, dicho de otra manera, una cosa es no poder ver, como el necio, que no sabe en qué tropieza. Pero otra cosa es, pudiendo ver, no querer ver. Y volviendo al tema de lo sentimental, la mamá le dice que no. Mi hija, no sé. El papá le dice tampoco. Los hermanos le dicen, no sé. Cuando el tipo llega, el perro casi lo muerde. Hasta el perro. ¿Sí? Pero ella ¿qué? No, ella no quiere ver. Obstinada. Ciega. ¿Aló? Ahí sí como la canción de la hermana Shakira. Ciega, sorda. Pastor, ¿y cuál es la solución? Humillación. O nos humillamos voluntariamente y decimos estoy mal delante de Dios, o a la fuerza. Hola. El salmista David dijo, bueno me es haber sido humillado. ¿Se acuerdan de Balaam? Dios le dijo a Balaam, no vayas. No, pero es que ya habían llamado a Balaam para maldecir el pueblo de Israel. Y Balaam era como adivino, profeta, una cosa rara, una mezcla rara. Y entonces él tenía ganas de ir porque le iban a dar grandes regalos. Y Dios le ha dicho, no, hasta que un día de tanto insistir Balaam, Dios le dijo, vaya entonces. Y cuando iba en el camino, montado en su asna, su burra, ¿sí? De pronto la burra se detuvo porque vio un ángel en el camino que los estaba esperando con una espada. La burra lo vio, pero el burro de Balaam no lo vio. ¿Y sabe qué hizo el burro de Balaam con la burra? La agarró a golpes. Casi mata a esa pobre animal. Ese animal casi mata al otro animal. Y entonces le dijo, la burra le habló, eso dice la palabra. Le quiso decir, venga, dígame si yo algún día me he comportado así como me estoy comportando. Todos estos años yo le he servido, le dijo la burra al burro. Mire, a mí me habla una burra y yo salgo corriendo. A mí se me olvida,
lo que yo iba a hacer. Pero el tipo iba tan ciego, tan obsesionado con todo lo que él podía adquirir, nublado por la codicia, que entabló la conversación con la burra y le dijo: es que usted no camina. Y dice la Biblia que hasta un momento los ojos de Balaam fueron abiertos y vio el ángel que lo estaba esperando allá con la espada desenvainada. O sea, la burra le salvó la vida al animal. Tenía una percepción espiritual la burra y no el animal de Balaam. Mire a su vecino y dígale: hay que ser muy animal, dígale. Ahora pregúntale que está a su lado: ¿cómo estamos de sentidos espirituales? Pregúntele: ¿cómo estamos de percepción? Hay gente que va rumbo al infierno y no lo ve. Y Dios le dice: no siga más por ahí. Estás mal. Sentidos espirituales abiertos, despiertos. En Hebreos capítulo 5, el verso 11. Póngase de pie conmigo y lo leemos todos, por favor. Ese sí está bien, ¿cierto? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, gente que no crece espiritualmente, tiene siempre Nacho lee uno. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niños. Dios no quiere que usted se quede un niño espiritual. Dice 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. No dice perfección, madurez. Y ojo a lo que dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sentidos ejercitados, percepción. Si hablamos ahora que los sentidos corporales nos llevan a tener una impresión que produce percepción, hay unos sentidos espirituales. Cuando usted vive tan desconectado del Espíritu Santo, sus sentidos espirituales se cierran y usted está conectado con tanta cosa menos con lo que debe estar conectado.